Cuán agradecidos, Dios, estamos de que nos has permitido en esta mañana, Señor precioso, poder reconocer una vez más, Señor amado, que de ti depende absolutamente todas nuestras vidas, Señor. Poder alegrarnos, Dios, de que nuestras vidas están en tus preciosas y benditas manos, y que por tu preciosa y bendita gracia es que somos sostenidos todos y cada uno de los días de nuestra existencia, Padre. Permítenos estar maravillados contigo, que cada día, oh Dios de los cielos, podamos estar hundidos en uno contigo, que nos des oídos, Señor, para que estas palabras tuyas traspasen las fibras más íntimas de nuestro corazón y cada día, Señor, nos despierten, señores, para correr a tus brazos, a tu presencia, para ser uno contigo, para estar unidos espíritu a espíritu y corazón a corazón contigo, como nos lo has expresado a través de tu palabra, que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero esta es la obra tuya nosotros, la manifestación de tu amor sobre nuestras vidas para traernos a una comunión íntima. Rogamos, Señor, en esta mañana por todos, Señor, las personas que están siendo afectadas en este tiempo, Dios, por el COVID nuevamente, Señor. Clamamos, precioso Dios, que los amigos, los conocidos y aún, Señor, de una manera muy especial sobre nuestros hermanos en la fe, estés obrando, Padre. Que en medio de todo esto nos permitas conocer que es en ti donde están nuestras vidas, que es de ti de quien dependen, que eres tú el que las sostienes, que tú eres nuestro médico y nuestro sanador, precioso Dios de los cielos. Que no haya temor en nuestro corazón, por favor, guárdanos para que el temor, Señor, no invada el corazón, el miedo no invada el corazón, sino que de parte tuya vengas esa seguridad, esa convicción, Señor, esa certeza de que estamos aferrados a ti, de que nuestras vidas dependen de ti, oh Dios, que tú estás al control de todas las cosas, precioso Dios, que tú eres el que nos pastorea siempre, Señor, y eres tú el que en las sequías sacias nuestra alma. Ponemos en tus manos todas estas vidas, rogando tu misericordia, no solamente manifestándose sobre sus cuerpos, sino también ensanchando el corazón, para que en medio de todo esto te conozcamos como Dios y conozcamos esa salvación tan grande que has traído a nuestras vidas. Te pedimos que nos guíes esta mañana a través del estudio de la palabra y a través de tu preciosa palabra nos sigas instruyendo en tu precioso camino. Te damos gracias en el nombre santísimo de Jesús amado. Amén y amén. Ha sido un precioso regalo, mis amados, y una bendición incomparable. Todo lo que hemos venido estudiando acerca de la vida de la iglesia. Y ha sido muy especial este regalo de parte de Dios porque hemos venido viviendo tiempos donde los esquemas que teníamos como iglesia han cambiado, todo lo que estaba o lo que estábamos acostumbrados a hacer ha cambiado. De manera que el Señor nos ha permitido venir aprendiendo y venir viendo a través de todo lo que estamos escudriñando y a través de la luz que Dios va trayendo a través de su palabra, cómo es que la vida de la iglesia empezó a fluir allí desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos recuerda mucho aún lo que Dios está haciendo en este tiempo y está trayendo un fluir de la vida suya, de su presencia maravillosa a cada uno de nosotros, como veíamos en el tema anterior, que no es que Dios haya puesto su presencia en un lugar determinado, no, sino que Dios ha puesto su presencia en la vida de los que se reúnen. La vida de Dios está en la vida de los que se reúnen, y cuando los que nos reunimos no nos podemos reunir, esa vida de Dios sigue acompañándonos a nuestros hogares, sigue acompañándonos a nuestros trabajos, en los diversos lugares donde Dios nos ha puesto, de manera que aun cuando nos reunimos por estos medios, desde nuestros hogares, desde diversos barrios o aún desde diversos lugares del país, lo que estamos es disfrutando y compartiendo y fluyendo en esa vida maravillosa que Dios ha puesto a través de cada uno de nosotros, y en la que el Señor nos está llevando a crecer y a perseverar y aprendiendo cosas muy especiales que van transformando nuestras vidas, que vamos viendo cómo en el desarrollo que Dios estableció ahí en la palabra, cómo Dios fue permitiendo que se fuera dando a conocer, va edificando y va dando mucha dirección a nuestras vidas de todo lo que Dios va haciendo o va realizando, mis amados. Veamos entonces allí, continuamos en Hechos, libro de los Hechos, capítulo número 2, en el versículo número 43, dice la Escritura:
y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mira lo hermoso, al temor que sobrevino a toda persona, como lo narra esta porción de la escritura, le siguieron las señales, le siguieron los milagros, le siguieron los prodigios que Dios empezó a realizar a través de los apóstoles, manifestaciones sobrenaturales de parte de Dios que empezaron a suceder. Pero es muy importante, mis amados, que todo esto lo entendamos a la luz del corazón de Dios, para que no nos inclinemos en una dirección equivocada y por causa de esa inclinación, pues nos vayamos sea en otros rumbos y no buscando el corazón maravilloso de Dios. No olvidemos que qué precedió a todas estas maravillas, milagros y todo lo que empezó a acontecer. Lo que precedió a esto fue el temor de Dios, que fue una respuesta que Dios empezó a manifestar en el corazón de ellos respecto a quién es Dios. Una respuesta maravillosa. Dios se va revelando a nuestro corazón. Dios, a través de su preciosa palabra, nos va dando luz de quién es Él, y que ese temor de Dios, lo hemos visto, no es para alejarnos de Él, sino que ese temor antes va produciendo es un acercamiento cada vez más profundo de nuestro corazón hacia Dios, pero teniendo en cuenta quién es Dios, sin perder de vista. No olvidemos que todo esto nos va llevando a tener claridad de que solamente Dios es Dios y fuera de Él no hay. No olvidemos que es en nuestra ignorancia acerca de quién es Dios que nosotros le hemos atribuido o le hemos dado atributos de Dios a muchas cosas y a muchas personas, como si ellos fueran Dios o tuvieran poder alguno. Realmente todas las cosas proceden de Dios, y la Escritura nos da un testimonio muy claro, que por Dios fueron hechas todas las cosas, pero por Dios también son sustentadas todos los días. Y de manera que cada cosa que va sucediendo en el libro de los Hechos, aunque Dios se manifestó a través de personas, era Dios el que estaba haciendo todas las cosas y no las personas. Era Dios el que estaba obrando en la vida de las personas y a través de la vida de las personas, para que todos reconociésemos que solamente Él es Dios y fuera de Él no hay. Estemos maravillados con Él, como lo hemos visto ahí en Jeremías, en el capítulo 10, versos 6 y 7, que ya lo hemos meditado en algunas de las reuniones anteriores, donde la Escritura dice: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Y nos damos cuenta lo hermoso del temor de Dios, que nos va conduciendo es en un conocimiento cada vez más profundo de quién es Dios, porque entre más vamos conociendo quién es Dios, eso va a ir trayendo de parte de Dios una confianza en nuestro corazón, pero no solamente confianza, sino un respeto, una reverencia tremenda hacia quién es el Señor, hacia quién es nuestro Dios, pero también un conocimiento que produce una admiración incomparable, que lleva a nuestro corazón a caer completamente rendido a los pies del Señor. No en vano Pablo empezó a orar por la iglesia de Éfeso. Allí lo vemos y se va ubicando ahí en Efesios, en el capítulo número 1, Efesios, en la carta de los Efesios, en el capítulo número 1, en el versículo número 15 y en adelante. Nosotros vamos a ver allí cómo Pablo está elevando una oración por la iglesia de Éfeso, que le fuera concedido el recibir más claridad sobre quién es Dios, para que su corazón no esté aferrado a nada y a nadie más que a su Señor, más que a su Salvador. Y esta iglesia, de manera especial, nosotros vemos una oración elevada por el apóstol Pablo, donde dice ahí en el versículo número 15, 1:15 de Efesios: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Mira lo hermoso, qué particular. Tal vez en este momento,
cuando nosotros miramos las condiciones que hay dentro de la iglesia de Éfeso, él empieza aquí hablando de la fe que ellos tienen por el Señor Jesús en el verso 15 y del amor que están manifestando hacia los hermanos. Y de una manera muy especial, uno pudiese preguntarse cómo una iglesia que está moviéndose así en fe en el Señor Jesús, que está creyendo en el Señor Jesús, y esta iglesia que está empezando a moverse en el amor de Dios, necesita que venga más luz de Dios a su corazón, necesita que venga más luz de quién es Dios dentro de su vida. Pareciera que no fuera una oración coherente para ese momento, pareciera que no fuera necesario orar así por la iglesia en ese momento, pero mis amados, ciertamente el conocimiento de quién es Dios es algo en lo que necesitamos perseverar todos los días, porque necesitamos que nuestros corazones sean guardados de tal manera que no demos honor, gloria o alabanza a nada o a nadie más, sino única y exclusivamente a Dios. Porque no olvidemos, el ser humano es inclinado a reconocer o es inclinado a darle adoración o es inclinado a darle el reconocimiento a muchas cosas, pero muchas veces no al Señor. Mira lo tremendo. ¿Por qué se estaba elevando esta oración de una manera muy especial? Esta oración para que la iglesia perseverara y recibiera una luz donde conociera cada día más del Señor era muy necesaria, porque más adelante vamos a encontrar cómo el Señor vuelve y habla de esta iglesia de Éfeso. Y esta iglesia de Éfeso a la que el Señor le envió un mensaje muy claro. Si tú ubicas allí en Apocalipsis en el capítulo número 2, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2, en el versículo número 2, podemos leer, capítulo número 2 en adelante. Miren lo tremendo que estaba haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba levantando una oración allá en el libro de Efesios, guiado era por el Señor, para que ese pueblo que estaba poniendo su fe en el Señor y que estaba fluyendo en el amor precioso de Dios no se fuera a desviar de su camino. ¿Y qué es lo que nos guarda de desviarnos del camino? Ir creciendo en el conocimiento de quién es Dios, porque no olvides, o va a ir instalando un temor reverente, una respuesta hacia quién es el Señor, porque ¿quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Y el único que es Dios, el único que tiene esta condición incomparable y maravillosa es Él. Pero esto necesita ser asentado con firmeza en nuestro corazón, porque dice 2:2 de Apocalipsis: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Y vemos una iglesia aquí con mucha dedicación, vemos una iglesia que tiene cierto conocimiento, vemos una iglesia que tiene discernimiento, que aprende a diferenciar muchas cosas, pero esta iglesia que ha ido creciendo en todo esto, en su trabajo, en la obra del Señor, que ha crecido en su conocimiento bíblico, que ha crecido en aprender a diferenciar muchas cosas, se empezó a encontrar con un serio problema dentro de su corazón, y es que yendo tras todas estas cosas empezó a abandonar a su Señor. Porque mire lo tremendo que dice ahí en el verso número 4, donde el Señor le dice algo muy fuerte a la iglesia: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Mis amados, no hay nada, por loable que pueda ser, de mayor valor en nuestro corazón que quién es Él. No hay nada que, por bueno que sea, deba tener más valor en nuestro corazón que quién es Él, que quién es nuestro Señor. Y nada de lo que se haga y nada de lo que hay creado en el universo es más maravilloso que nuestro Creador. Eso no lo podemos perder de vista. Nada debiera producir mayor pasión, anhelo, deseo ferviente en nosotros que quién es Él. Por eso se hacía tan importante esta oración que hacía Pablo
por los efesios, porque ciertamente terminaron fascinados con el trabajo para el Señor, ciertamente terminaron fascinados con el conocimiento, ciertamente terminaron fascinados con los ministerios, pero ciertamente dejaron a la fuente de su corazón. Por eso aquí hay un contraste que nos lleva a recordar algo que ya ocurrió y que nos dejado como ejemplo a través de la palabra, un contraste que encontramos entre el libro de Eclesiastés y el libro de Cantares, donde encontramos como algo bien tremendo. El libro de Eclesiastés encontramos al hombre totalmente centrado en lo que él hace o alcanza para satisfacción propia. Así está el hombre ubicado allí en el libro de Eclesiastés, está centrado en el deseo del hombre, en lo que el hombre quiere, en cómo el hombre quiere satisfacerse a sí mismo, pero vemos que todo lo que se va extendiendo en el libro de Eclesiastés va dejando el corazón del hombre es con un gran vacío, con una gran frustración, con una gran decepción dentro de su corazón y dentro de su vida. Pero cuando miramos por el contrario, el libro de los Cantares, el Cantar de los Cantares, vamos a encontrar que no está centrado ni en obras, ni está centrado en personas, o en actividades, está centrado en una sola cosa, en una persona, que la razón de experimentar plenitud, llenura y saciedad es una persona, y esa es la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué diferencia entre estos dos libros? Cantar de los Cantares, que ha sido definido como el más hermoso de los cantos, o el canto por excelencia, el más precioso de los cantos emitidos, nos deja ver que la mejor de las canciones, mis amados, no es la que lleva el nombre de Cristo, que la mejor de las canciones no es la que expresa simplemente su obra en la cruz del Calvario, no es la que habla o nombra los atributos de Dios. No, mis amados, la mejor de las canciones es la que hace estremecer el corazón por Él, la que ha descubierto la grandeza de su amor. Esa es la mejor de las canciones para todos y cada uno de nosotros, para todas y cada una de nuestras vidas. Y es la diferencia entre Eclesiastés, que es un hombre totalmente centrado en el hacer, en el darse gusto, en el creer que lograr una gran cantidad de cosas es lo que produce plenitud y satisfacción en el corazón. Ahora un libro como el de Cantar de los Cantares, que se está centrado es como el amor ha traspasado el corazón hasta las fibras más íntimas y ha despertado un anhelo profundo para corresponder a ese amor, para corresponder a esa maravillosa gracia con que se ha sido cubierto y con que se ha sido rodeado. Este lenguaje incomparable que se extiende por todo el libro de Cantares, que es como un pequeño resumen de cómo se extiende el amor incomparable de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando nosotros miramos el lenguaje de Cantar de los Cantares, que es un lenguaje de ese amor, y podemos mirar toda la Biblia con ese lenguaje maravilloso del amor de Dios, podemos ver que Dios nos escogió de una manera extraordinaria para estar con Él. Es cuando vemos a la luz de su hermosa y preciosa palabra, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor que se ha extendido desde la eternidad y hasta la eternidad, como lo expresó el profeta Jeremías cuando dijo: el Señor se manifestó a mí ya desde hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por lo tanto prolongué sobre ti mi misericordia. Cuando nosotros vemos todo ese amor extendido en el libro de los Cantares y podemos ver todo el resto de la palabra a la luz de ese amor, es algo que va a ir derritiendo nuestro corazón frente a nuestro Creador. Mira lo tremendo, los judíos acostumbraban a llamar a este cántico del libro de Cantar de los Cantares, lo llamaban el canto del lugar santísimo.
y de una manera muy especial lo llamaban así, porque ¿qué es el lugar santísimo, mis amados? Sino el lugar de encuentro con el Creador. ¿Qué es el lugar santísimo? Sino el lugar donde lo temporal se encuentra con lo eterno, donde un ser limitado como yo tiene acceso al único ser que es todopoderoso en todo el universo. Allí donde yo fui cubierto de misericordia, como lo hemos visto, para que la gloria de Dios no me destruyese y todo mi ser grite de una manera tremenda, todo mi ser se estremezca, tiemble, vibre, trepide de una manera preciosa, palpite. Todo mi ser se conmueva hasta los tuétanos para siempre diciendo, ¿quién como Él? Como hemos cantado en una canción que declara que por su palabra todo empieza, por su palabra todo termina, por su palabra todo vuelve a empezar. ¿Quién como Él? Si nada igual a su gloria y su poder. Mire lo hermoso. El libro de Eclesiastés es un hombre buscando cómo lo creado lo satisface, pero el libro de Cantares es encontrándose con la persona gloriosa de nuestro Creador, es encontrándose con la persona gloriosa de Dios que está produciéndose una fascinación incomparable, un estremecer, un trepidar del corazón de una manera maravillosa que nos está llevando a expresar quién como Él. ¿Quién como nuestro Señor? ¿Quién como nuestro Salvador? ¿Quién como nuestro Hacedor? ¿Quién como aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Quién como aquel que nos ha escogido para ser uno con Él? Mire lo hermoso, lo que empezamos a ver ahí en el libro de Cantares de una manera hermosa. No es una iglesia, no es una iglesia embelesada o fascinada con cuanta cosa hay y llena de toda clase de sueños y ambiciones carnales, que lo único que hacen es que sea un pueblo insatisfecho, lleno de quejas y reclamos ante su Hacedor. No, mis amados, es una iglesia derretida de amor por su Señor, es una iglesia que sueña con su amado, es una iglesia que desea a su amado, es una iglesia que anhela a su amado, que gime por su amado. Esa es la iglesia de Cantar de los Cantares, una iglesia que suspira por su amado y todo lo que brota de ella hacia Él es adoración. Mira lo hermoso, porque su corazón está completamente rendido a Él. Qué maravilloso poder experimentar la vida cristiana de esta manera como Dios la ha dispuesto. Es un pueblo siendo atraído a lo íntimo por su Creador, un pueblo siendo llevado allí al lugar secreto por su Creador. Es un pueblo que va encontrando que todo lo que le atrae no es lo que Él hace, sino lo que Él es. Y por eso es tan importante que esto fuera entendido, para que cuando aparecieran todas esas señales, milagros y prodigios, no desviaran el corazón de aquellas personas que ahora estaban en un proceso de conocer a su Creador. Porque mire lo hermoso, qué es lo que va haciendo o va sucediendo allí en Cantares. Por un momento recordémoslo. En otras ocasiones hemos estudiado esto tan hermoso, pero solamente recordemos algunos pasajes. A mí me derrite el corazón poder ver este lenguaje nupcial, este lenguaje de amor, este lenguaje corazón a corazón que aparece aquí en el libro de los Cantares, donde hay una forma especial donde escuchamos el latir maravilloso del corazón de Dios, amándonos y atrayéndonos hacia Él y despertándonos por un deseo profundo de quién es Él. Mire lo que dice Cantares en el capítulo 1, en el versículo número 2, de una manera hermosa. No olvidemos que lo que estamos experimentando es que empieza a suceder es un anhelo profundo, un deseo intenso, un gemir, un suspiro que brota desde el corazón hacia nuestro amado, hacia nuestro Creador, hacia nuestro Señor. Dice Cantares en el capítulo número 1, en el versículo número 2, oh, si Él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Mira lo hermoso, es un pueblo que va encontrando que todo lo que lo atrae es Él, no lo que Él hace, sino quién es Él. Un pueblo que empieza a encontrarse con su Creador, empieza a encontrarse con su Señor, y en este encuentro que está teniendo con su Señor va experimentando es un despertar, va experimentando es un despertar que tiene que ver con un anhelo profundo de correr hacia Él, de correr hacia su presencia, de correr hacia sus brazos, de correr para estar cada día con Él. Si pasa ahí al versículo número 4, mire lo hermoso, el ir descubriendo todo esto. Dice el 1:4, atráeme y en pos de ti correremos.
El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Mire lo hermoso, este despertar profundo que se va despertando en el corazón, que se va levantando en nuestro ser, en nuestro ser interior, que tiene que ver con un anhelo de correr hacia Él. Atráeme y en pos de ti correremos. Y Él empieza a experimentar: el Rey me ha metido a sus recámaras, el Rey me está llevando a lo íntimo. Esto, mis amados, era lo que el Señor estaba haciendo allí en el monte Calvario, era lo que estaba haciendo en la cruz del Calvario. Tan hermoso y tan precioso es cuando lo podemos ver desde el pensamiento de Dios y desde el deseo que Dios tenía para con todos y cada uno de nosotros, que lo que el Señor estaba haciendo en el monte Calvario al entregar su vida allí era extendiendo sus cuerdas maravillosas de amor sobre mí para llevarme a lo íntimo, para llevarme a lo secreto, donde disfrutar ser amado, mis amados. Es que disfrutar ser amado es disfrutar de estar con Él, es disfrutar su presencia, y esto es lo que hace derretir mi corazón cada vez más y más delante de Él. Disfrutar ser amado. A veces disfrutamos ser amados es mirando cosas materiales, pero en verdad disfrutar ser amados de acuerdo con la palabra del Señor, ese disfrutar ser amados es disfrutar estar con Él, es disfrutar estar en sus brazos, es disfrutar estar en su presencia, es disfrutar escuchar el latir de su corazón, es percibirlo a Él. Y eso es lo que va a hacer, es que brote de mi corazón una rendición total e incondicional de mi vida hacia Él, que brote adoración, porque mire lo que dice ahí adelantico Cantares, en el capítulo número 1, en el verso número 12. Mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mire lo hermoso, todo mi ser, toda mi vida, todo mi corazón, mi alma, completamente rendido a sus pies por causa de haber sido amado, por causa de haber sido rodeado por Él, por causa de haber sido cubierto por su amor, por causa de ese haber sido amado, estarlo contemplando a Él. ¿Te das cuenta? He sido amado para que ahora yo pueda contemplarlo a Él. Y lo que produce adoración no son las cosas que hemos recibido, lo que produce adoración es verlo a Él. Porque cuántas cosas o cuántos milagros extraordinarios han experimentado muchas personas, pero habiendo experimentado esos milagros extraordinarios y prodigios incomparables, no cayeron rendidos a los pies del Señor. Pero aquellos que vieron al Señor cayeron completamente postrados, como ocurrió en varios escenarios allí en el Nuevo Testamento, donde aquellas mujeres derramaron ese perfume de nardo puro a los pies del Maestro, donde dice en uno de esos testimonios: y se llenó toda la casa del olor de ese perfume. Un corazón completamente maravillado, un corazón completamente absorto, un corazón completamente traspasado por este amor incomparable del Señor, como dice acá, que mientras el rey estaba en su reclinatorio, mi nardo dio su olor. Mi nardo dio su olor. Lo que produce en mi adoración es verlo a Él, de manera que lo que quiero manifestarles a otros no es simplemente lo que Él hace. Mire lo hermoso, esto nos va llevando a una dimensión más profunda, porque lo que Él hace, siendo extraordinario y glorioso, se queda corto para expresar quién es Él. Quiero decirles a otros que Él es el amor de mi vida, que Él es el dueño de mi corazón, que Él es mi Señor, que Él es mi amo, que todo Él me atrae, como lo expresa la palabra de una manera muy especial. ¿Te das cuenta cómo se va dando esto? Un anhelo que despertó el Señor. Oh, si Él me besara con besos de su boca, atráeme y en pos de ti correré. El Rey me metió a sus recámaras. Ahora allá a los pies del Rey ha empezado a brotar algo hermoso. Mi nardo dio su olor. Y si vamos allá al capítulo número 5, en el versículo número 9, miren, es una expresión de empezar a compartir. Más que lo que Él hace es quién es Él, porque no olvide, ¿qué es lo que produce en mi corazón adoración? ¿Quién es Él? Dice el verso número 9, ¿qué es tu amado? 5:9, más que otro amado, o la más hermosa de todas las mujeres, que es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras.
Mira lo hermoso, todo lo que empezamos a ver desde el verso 10 en adelante hasta el verso 16 de una manera especial. Miren que no es una descripción de lo que una persona hace, sino de lo que es. No es una descripción de todo lo que Dios hace, aunque lo que Dios hace es sorprendente y extraordinario, pero lo que Él es mayor que lo que Él hace. Y por eso nosotros vemos que todos estos versículos están centrados en quién es Él. ¿En quién es Él? Porque todo me va maravillando de quién es Él. Cuando llegamos ahí el verso número 16 termina diciendo su paladar dulcísimo y todo Él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi amigo. Mire lo hermoso que empieza a concluir allí. Estamos hablando aquí de que el creyente está experimentando al Señor como el más preciado de sus tesoros, como el más preciado de los regalos que ha recibido dentro de su corazón y dentro de su vida. ¿Te das cuenta? Lo que hablábamos al comienzo, que Pablo estaba orando por la iglesia de Éfeso, que era una iglesia que tenía fe en el Señor y que estaba manifestando el amor de Dios con otros, pero que esa iglesia era una iglesia por la que Pablo estaba orando para que recibieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Y cuando vemos que esa revelación, ese conocimiento los iba a llevar era que nada más produjera más admiración, más fuego, más apasionamiento que estar con su Creador. Por eso el Señor allá en Apocalipsis ahora podemos entenderlo con mucho más claridad. Nos permite entender que ellos terminaron fascinados con muchas cosas, pero dejaron su fascinación con quién es el Señor, con quién es el Creador, con quién es nuestro Señor y Salvador. ¿Te das cuenta lo importante de esa oración? No solamente en ese momento para la iglesia de Éfeso, sino para nosotros que cada día estamos siendo llevados por Dios en su camino, que estamos siendo levantados para la gloria de Dios, que estamos siendo levantados para el Señor. Y Dios, ¿a qué llamó a esa iglesia? A que miraran de a dónde habían caído. Mire, con toda la labor que estaban haciendo, habían dejado lo más precioso, lo más preciado. Mire que el Señor les dice que han dejado su primer amor y el Señor los estaba llamando a retomar lo más importante dentro de sus vidas, porque si esta es la razón de nuestro ser, jamás nos vamos a desviar en el camino y lo que veamos jamás nos va a desviar de la dirección hacia la que Dios nos está conduciendo. Por eso es tan hermoso ver lo que fue sucediendo aquí en la iglesia de Hechos. Vuelve ahí conmigo a Hechos, capítulo número 2, versículo número 43. Y sobrevino temor a toda persona. El temor es mi respuesta a quién es Él. Pero dice, y muchas maravillas eran hechas por los apóstoles. Dios, muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. Amados, nosotros creemos y estamos completamente convencidos en nuestro corazón que Dios sigue haciendo cosas maravillosas y extraordinarias, que Dios continúa manifestándose de una manera sobrenatural, confirmando también su palabra cada día en medio de nosotros a través de todos los hechos que Él realiza de una manera sobrenatural. Pero hay algo que no podemos olvidar en medio de todo lo que vamos viviendo, que es demasiado importante, lo hemos tocado en algunos momentos, pero se hace necesario que se vaya asentando en nuestro corazón, se vaya estableciendo en nuestras vidas, mis amados, que el poder no está en los mensajeros, el poder está es en el mensaje que les ha sido dado, que el poder viene de parte de Dios. Los apóstoles empezaron a hacer señales, prodigios y maravillas, pero no eran ellos los que tenían el poder, era Dios el que estaba manifestando todo el poder que estaba fluyendo a través de todas las vidas de ellos, porque es Dios, mis amados, el que hace todas las cosas. Quien estaba haciendo todo era Dios mismo, independiente de quién fuera el instrumento. Porque esto nos tiene que llevar es a estar maravillados no con las personas, sino maravillados con Dios. Porque, mis amados, es imposible negar que Dios hace infinidad de cosas sobrenaturales en medio de nuestro diario caminar. Es innegable, mis amados. No podemos dejar de reconocer que nuestras vidas están llenas de maravillas, señales y prodigios que hace Dios a diario en todos los aspectos de nuestras vidas. Que estas manifestaciones gloriosas vienen de Dios, pero para que solamente caigamos rendidos a los pies de Dios, porque no olvidemos, porque el temor de Dios me lleva a reconocer que solo Él es Dios y fuera de Él nadie más merece recibir la gloria.
Es una gran afrenta, mis amados, la que nosotros podemos hacerle al Señor cuando honramos más a los hombres que a Dios. Y muchas veces nos sucede eso, porque terminamos teniendo más respeto por los hombres, aún por los llamados ministros de Dios, que por Dios mismo. Pero mira lo hermoso, ¿qué va a dejarnos clara la palabra y qué nos van a dejar claros los mismos hombres de Dios? Que ellos simplemente eran instrumentos de Dios y que tanto su mensaje como lo que sucedía en ellos no era la obra de ellos, era la obra de Dios a través de ellos, y que el que estaba haciendo todas las cosas era Dios para que ellos cayeran rendidos, no a los pies de los apóstoles, sino para que ellos cayeran rendidos, era a los pies del Señor. Vaya entonces conmigo ahí a Hechos, por favor, y ubíquese en el capítulo número 3. Hechos, libro de los Hechos, en el capítulo número 3. Y la escritura nos narra, porque dice, y muchas señales y maravillas eran hechas por los apóstoles. O sea, Dios empezó a manifestarse de una manera especial. Y aquí en este capítulo número 3, del verso 1 en adelante, vemos cómo hubo un mover bien tremendo de parte de Dios. Aparece aquí en este capítulo número 3 la sanidad que se hace sobre un hombre cojo de nacimiento, al que dice la escritura que ponían cada día a la puerta del templo. Este hombre que lo ponían allá a mendigar para que recibiera una limosna de todos los que venían al templo. Pero en una ocasión subieron Pedro y Juan al templo, y cuando se acercaron a este hombre, dice en el verso 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y aconteció un milagro extraordinario. Esta persona llevaba muchos años en esa condición. Es más, aunque la escritura lo describe como cojo, también describe que era una persona, que la condición que tenía era tan fuerte que él necesitaba ser traído y necesitaba ser llevado. A él lo traían y lo dejaban ahí para que pudiera recibir limosna de todos los que venían al templo. Pero aquel día ocurrió un milagro extraordinario, vino una sanidad sobrenatural para la vida de este hombre. Dios este día la manifestó a través de la vida del apóstol Pedro, pero no olvidemos, el que estaba haciendo aquí todas las cosas no era Pedro, el que estaba haciendo todas las cosas era Dios. Por eso era tan importante que primero sobreviniera temor a toda persona y luego pudiéramos reconocer las señales y las maravillas, para que nuestro corazón no se vaya y aquello que debiera de ser una bendición termine siendo una afrenta al Señor dentro de nuestro caminar, porque ciertamente hacia allá está inclinado el corazón del hombre, pero solamente la luz de Dios nos puede librar de darle honra y honor a cualquier cosa creada o a cualquier persona que es creación de Dios, sino que nos lleve realmente a darle toda la honra y la gloria al único digno de ella, al creador de los cielos y la tierra, al Dios todopoderoso, al omnipotente, al omnisciente, al altísimo, al soberano, al rey eterno, al único digno de ser alabado y de recibir gloria y alabanza y honor por los siglos de los siglos, mis amados. Mira lo tremendo que vamos viendo aquí. Si se ubica ahí en el capítulo número 3, versículo número 11, ya toda la historia la puedes leer con más detalle en casa, pero quiero que nos fijemos en esta parte, porque ha ocurrido un milagro, una señal maravillosa que ha sido percibida por todos los que están alrededor. Y dice en el verso número 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. ¿En pos de quién empezaron a venir el pueblo cuando vieron este acontecimiento? Y aún cuando al lado de ellos todavía permanecía aquel que había sanado, todos empezaron a ir en pos de Pedro y en pos de Juan. Y esto es algo que ellos empezaron a dar mucha claridad, porque se supone que lo que está ocurriendo, o no se supone, la palabra de Dios confirma, todo lo que está ocurriendo es de parte de Dios.
Dios es el que lo está obrando, pero la gente no tiene esa claridad que es Dios el que lo está obrando y no el hombre. Pero Dios se propone traernos esa claridad aún a través de estos mismos hombres que se resisten a que la gente reconozca que son ellos, sino que quieren llevar a la gente a reconocer que todo esto es única y exclusivamente obra de Dios. Porque dice en el verso número 12, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Te das cuenta lo hermoso? Esto lo habíamos estudiado no hace mucho en algunos de los temas que compartimos ahí en la página de Facebook y en YouTube, acerca de cómo ellos de una manera especial se paran y empiezan a todos aquellos que quieren poner la mirada en ellos a aclararles algo. Este hombre no ha sido sanado ni porque nosotros hayamos tenido misericordia de él, ni porque nosotros hayamos tenido el poder de levantarlo. Esto ha ocurrido porque el Dios de los cielos es el que ha hecho la obra. ¿Te das cuenta? Que allí es donde verdaderamente vamos en una dirección correcta. No obviamos que Dios hace cosas maravillosas, pero no olvidemos que el centro no son los milagros, que aún muchas veces utilizamos el argumento de decir que los muchos testimonios nuestros son un pan para la fe, pero nos damos cuenta que hay gente que ha escuchado toda clase de milagros, de señales que han ocurrido en las vidas de otras y todavía sus corazones no se han vuelto al Señor, porque realmente la Escritura da testimonio que lo que es pan para la fe es la palabra de Dios. La Escritura dice que el testimonio de Dios es el que realmente va a traer fe al corazón, no el testimonio de los hombres, sino el testimonio de Dios. Finalmente, todo lo que ha ocurrido en mí va quedando a un lado cuando empezamos a manifestar todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él es, porque se trata no de que las personas pongan la mirada en nosotros, sino que las personas pongan la mirada en el Señor. Si las personas ponen la mirada en nosotros, entonces mi vida empieza a estorbar, porque yo empiezo a ser un impedimento para que usted se relacione directamente con el Señor. Y es lo que entendían aquí nuevamente los apóstoles en todo lo que estaba ocurriendo. Vuelve y léalo conmigo en el versículo número 12. Ha ocurrido algo sobrenatural, pero ¿hacia dónde los están dirigiendo ellos? A que reconozcan que esto vino de Dios, que esto no fue porque a Pedro se le ocurrió, porque Pedro quiso, porque Pedro ordenó cuál era la hora de los milagros. No, esto ocurrió porque fue un momento de Dios. Había una conexión de Pedro con Dios, donde Pedro le indicó, donde le fue indicado a Dios, donde le fue indicado a Pedro de parte de Dios lo que Pedro debía hacer, y lo único que Pedro hizo fue obedecer a lo que Dios había dispuesto a hacer. Nuevamente léalo conmigo ahí 12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dice el verso 3, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha hecho a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Miren lo hermoso. El apóstol Pedro aquí aborda algo muy especial y les está diciendo, ustedes ya experimentaron haber despreciado al Señor a cambio de un homicida. Prefirieron darle la espalda a Dios y prefirieron poner la mirada en un homicida. Y ahora, si no entienden que el que está haciendo todas las cosas nuevamente es el Señor, ustedes van a terminar poniendo nuevamente su esperanza en vasijas rotas que no retienen agua y no en la fuente de agua viva que es el Señor. O sea, esto que ha ocurrido lo ha hecho es el Señor, por la gracia, por la misericordia, por el favor, de una manera especial que Dios ha manifestado. Y si vamos ahí por favor adelante a Hechos, capítulo número 9, Hechos en el capítulo número 9, en el versículo número 36, Hechos 9:36, hay otra narración allí
de las muchas que se extienden dentro de la palabra. No olvide que empezaron a hacer muchas señales y maravillas, eran hechas por los apóstoles, pero necesariamente era entender que todo esto era para que cada vez más estuviéramos maravillados es de quién es Dios y no de las personas a través de las cuales Dios estaba manifestando, porque ciertamente no dejan de ser hombres. Aquí ocurre un milagro bien tremendo, que se los voy a narrar rápidamente, está ahí en el 9:36, pero lo pueden leer con detenimiento para que se den cuenta lo que ocurrió allí con una muchacha llamada Tabita, la cual murió. Y Pedro fue llevado allí y Pedro hizo que la gente saliera y se quedó allí orando, pero aquella jovencita resucitó por el poder de Dios, resucitó por la voluntad de Dios, resucitó porque ese era el propósito de Dios, no porque Pedro estuviera dándole indicaciones a Dios de qué debía hacer, era al contrario. Pedro estaba escuchando las indicaciones de Dios y de una manera especial la Biblia nos deja ver lo notorio que fue la resurrección de esta jovencita. Pero lo que empieza a acontecer aquí me llama mucho la atención. Si se ubica ahí en el versículo número 42, cuando termina toda la narración de cómo aquella mujer fue resucitada por el poder de Dios, dice verso 42, 9:42, esto fue notorio a toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Y nos vamos a dar cuenta que toda esta gente, a través de lo que estaba ocurriendo, estaba poniéndole la mirada ¿en quién? En el Señor, no en Pedro, no en Pedro, porque ciertamente era el Señor mismo el que estaba haciendo todas las cosas. De una u otra manera, siempre vemos tanto al apóstol Pedro como al apóstol Pablo resistiéndose a que la gente los considerara más de lo que ellos eran, simplemente instrumentos, pero que Dios era el que hacía todas las cosas absolutamente. ¿Recuerdan cuando aquellos hombres quisieron levantar y adorar a Pablo y a Bernabé, simplemente porque había ocurrido también un suceso sobrenatural y los llamaban dioses en forma de hombre en medio de nosotros, y ellos se rasgaban sus vestiduras y les decían: nosotros no somos dioses, somos hombres? Y esto cuánto tiene que ser asentado en el corazón de la iglesia, que tenemos la inclinación a atribuirle a las personas como si las personas hicieran las cosas. No, Dios puede utilizar muchos instrumentos, pero el que hace las cosas es Dios. El que está obrando es Dios. Después de este suceso, nos vamos a dar cuenta cómo Pedro es enviado a la casa de un hombre llamado Cornelio. Y es enviado a visitarlo, pero mire, para que se hubiera dado ese encuentro entre Cornelio y entre Pedro, mire lo hermoso. Pedro tuvo que haber sido confrontado por Dios mismo para Dios derribar barreras dentro del corazón de Pedro. Es más, Dios le permite ver un lienzo que dice la escritura que descendía y que había toda clase de cosas para comer allí, pero dentro de las cosas que habían cosas que eran inmundas, y el Señor le dijo que matara y comiera, pero Pedro se resistía y el Señor le decía: no llames inmundo lo que Dios ha santificado. Pero era el Señor enseñándole a Pedro que necesariamente Dios era el que estaba haciendo la obra para atraer hacia él muchas personas que eran del pueblo gentil, los cuales iban a ser parte del pueblo del Señor. Pero Dios tiene que derribar argumentos en el corazón aún de Pedro para que Pedro no se resistiera a hacer la voluntad del Señor. Finalmente, ¿por qué razón llega Pedro a la casa de Cornelio? Porque Dios trató con el corazón de Pedro, porque Dios derribó barreras en el corazón de Pedro para no hacer acepción de personas, porque Dios obró en el corazón de Pedro y lo guió hasta la casa de Cornelio. Pero cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio sale a saludarlo y lo recibe inclinándose y postrándose delante de él. Si se ubica ahí en el capítulo número 10 de Hechos en el capítulo número 10, en el verso 24, mire lo que dice: al otro día, 10:24, entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Había llenado toda su casa. ¿A la espera de quién estaban? De Pedro.
¿Y por qué causa venía Pedro? Porque Dios lo había enviado. Le había dicho a Pedro que fuera, pero también le había dicho a Cornelio quién iba a venir a su casa. Y dice, verso 25, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. ¿A los pies de quién se postró? A los pies de Pedro. Pero mire lo que dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. ¿Qué hacían estos apóstoles a través de los cuales Dios estaba haciendo cosas extraordinarias? Resistían cualquier pensamiento que los seres humanos tuviesen de hacerlos el centro, de hacer que ellos fueran el centro de todas las cosas, porque el hombre jamás es el centro de la obra de Dios, aunque Dios se manifieste a través del hombre. El centro es única y exclusivamente Dios. Por eso el Señor empezó instaurando su temor para que todos reconocieran que solamente Dios es Dios y que fuera de Dios no hay quien traiga la salvación. Fuera de Dios no hay quien pueda traer la salvación. Esto me recuerda un ejemplo o una historia que había leído hace algún tiempo y que nos permite ver aún cómo Dios va tratando el orgullo del corazón humano dentro de cada uno de nosotros. En medio de una multitud había un hombre y este hombre estaba orando por otro que estaba en el piso, que había sufrido un accidente y estaba muy delicado de salud, y este hombre estaba allí encima de este hombre orando y orando por él, y este hombre que está en el piso recibe sanidad. Cuando el hombre que está en el piso recibe sanidad, entonces el hombre que estaba orando se paró señalando la sanidad que había acontecido, pero se paró esperando que toda la multitud le hiciera un reconocimiento de cómo por su oración este hombre que estaba allí en el piso había sido sanado, cómo por su oración había sido sanado. Y este hombre, llenándose de orgullo y esperando que le reconocieran a él como si él hubiese hecho algo, no se había percatado de que dentro de la multitud había un ancianito. Y ese ancianito estaba ahí dentro de la multitud también orando. Y ese ancianito había venido hasta ese lugar porque Dios le había dicho, ve hasta tal lugar y en medio de la multitud vas a orar por aquel que está accidentado ahí, estando en medio de todos, que yo lo voy a sanar. De manera que aquel hombre estaba parado, el que al comienzo de la historia había estado orando por el enfermo, estaba parado reclamando como si él mereciera el honor de lo que había acontecido, siendo que aunque él oró, Dios había utilizado, era un anciano como instrumento para sanar al que estaba allí en el piso. De manera que hoy que nosotros vivimos en tantas discusiones que tiene el hombre en sus leyes acerca de los derechos de autor, nos damos cuenta de una manera tremenda cuántas veces nosotros hemos violado esas leyes de derechos de autor, cuando hemos asumido como nuestro algo que no nos pertenece, o cuando le hemos asignado a alguien algo que no le pertenece, cuando yo asumo que yo soy el que hago las cosas, o le asigno a otro como si otro fuera el que hiciera las cosas. No, mis amados, el único que tiene derechos de autor de todas las cosas maravillosas que acontecen en nuestras vidas es Dios, porque el único que las hace es Él. Él es el que ha traído esta luz de salvación, Él es el que ha traído esta luz maravillosa que está cambiando y transformando nuestras vidas de una manera sobrenatural. Entonces te das cuenta que los milagros no son contrarios a la voluntad de Dios, pero nos dejan ver que los milagros nos van a llevar a estar maravillados con quién es Dios, con quién es el Señor. Nos van a llevar, no olviden lo que aconteció a aquellos hombres, que cuando estuvieron en la barca y vino la tormenta y azotó la barca, y como no tenían ni idea de quién era Dios, ellos despertaron a Jesús. Jesús apaciguó la tormenta y ellos se preguntaban, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Quedaron más maravillados con quién es el Señor, quién es este, que con lo que había acontecido. ¿Quién podía quietar el mar? Dios manifestó su poder, pero ellos quedaron preguntándose, ¿quién es este? ¿A qué debieran llevarnos a preguntarnos todas esas cosas? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es Dios que me está llamando a conocerle? Porque no olvidemos lo que veíamos en Cantares. En Cantares vemos, no es al hombre fascinado con lo que Dios hace, sino vemos es al hombre fascinado con lo que Dios es. Y miren lo hermoso.
aquello que sucedió en aquella barca a los discípulos. Cuando ellos vieron lo que Dios hizo, miraron fue la mirada, pusieron fue la mirada para preguntarse quién es este, y terminaron fue fascinados con quién es él. Más adelante viene nuevamente otra tormenta, y en esa nueva tormenta que aparece ya hay una situación diferente, donde ellos ya no se preguntan quién es este, sino que ahora ellos han llevado a decir, este verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Que lo que nos va llevando a reconocer quién es Él es cuando Él va siendo revelado a nuestros corazones, y que lo que nos va trayendo hacia Él es Él mismo. Mis amados, Dios no ha cesado de hacer maravillas, señales, milagros y prodigios. Los hace hoy. Nosotros aún en este tiempo hemos experimentado algo maravilloso, como lo que Dios hizo con Israel en el desierto. Israel fue sacado de Egipto, pero Israel en el desierto disfrutó de la provisión de Dios. Que Israel no valoró y no tuvo corazón para el Señor, porque siempre seguía o con los ojos puestos en Egipto, o mirando las condiciones adversas del desierto. O miraban Egipto para reclamar las ollas, las, las ollas llenas de carne, de cebollas, de puerros que comían en Egipto, o para mirar si en el desierto se iban a morir de hambre. Pero no dejaron de percatarse de cómo Dios estaba presente, de cómo todo lo que venía para ellos venía era del cielo, el maná que descendió del cielo, que los alimentaba cada día, que el agua que brotaba de la roca venía del cielo para saciar su sed cada día, que la nube que les cubría venía del cielo, que la columna de fuego que les guardaba de noche venía del cielo, que Dios lo que estaba cumpliendo en ellos era la promesa que había hecho, que los había puesto sobre alas de águilas para traerlos hacia Él mismo. Mis amados, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Atraernos hacia Él mismo. Por eso damos gloria a Dios por todas las cosas que hace, damos gloria a Dios porque puede hacer de muchas personas instrumentos para su gloria. Pero bendita sea la bondad de Dios que nos lleva es a no poner los ojos en el hombre, sino en el Señor, porque ciertamente el hombre se puede desvanecer, pero Dios permanece para siempre. Hoy puede haber un hombre y desvanecerse, pero Dios sigue estando presente para seguir sustentando y sosteniendo nuestras vidas. Mis amados, Dios sigue haciendo cosas sobrenaturales, pero mis amados, Dios nos está llevando a conocerle, para que estemos fascinados con Él, para que podamos llegar como esa conclusión maravillosa de Cantares, donde dice, yo soy de mi amado y Él es mío, donde quedemos traspasados hasta las fibras más íntimas de un deseo en nuestro corazón por Él, por quién es Él, que todo lo que me atrae es quién es Él, y que todas las cosas que suceden me llevan a preguntarme cada día quién está detrás de este milagro, quién está detrás de esta maravilla, quién está detrás de este hecho portentoso, quién es Él. Y cuando empezamos a buscar quién es Él y a conocerle, lo único que hacemos es caer rendidos de adoración, para que, como leíamos en Cantares, mientras el rey está en su reclinatorio, nuestro nardo de su olor, nuestro corazón se derrama, es en adoración, en un deseo, en un fuego ardiente, en una pasión constante por el Señor. Mis amados, esa es la iglesia que vemos ahí en el libro de los Hechos, una iglesia que aunque más adelante vamos a ver que tuvo adversidades, siempre estaba orando, que lo que prosperara en ellos no fueran sus deseos, sino la palabra de Dios fuera la que corriera y fuera glorificada, para dar a conocer al Creador, y para que el Creador fuera el Rey y fuera el que gobernara sus corazones. Mis amados, miremos al Señor con todo el corazón, que cada situación maravillosa nos lleve a buscarnos y a preguntarnos quién es Él. Y cuando empezamos a conocer quién es Él, lo único que vamos es a caer derretidos diciendo, ¿quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por bendecirnos en este precioso día, y que nos permites cavar y andar un poco más, Señor, y entender, precioso Dios de los cielos, Señor amado, que nos has llamado a poner la mirada en ti, que nos has llamado, Dios, como aquella canción que es la más hermosa de las canciones, a ser traspasados hasta las fibras más íntimas por la vida tuya, Señor, donde seamos atraídos por quién eres tú,
donde podamos decir, todo tú me atraes, todo tú eres atractivo para mi corazón, Señor. Si los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el cielo la obra de tus manos, Padre, si como expresaba alguien, si esta es la creación tan maravillosa, entonces ¿cómo será el Creador? ¿Cómo será aquel que la hizo? ¿Cómo será aquel que la formó? Precioso Dios de los cielos, nada puede producir una fascinación y nada puede producir un deseo tan profundo y tan glorioso en nuestro corazón como un deseo por ti. Por eso permítenos, Dios, ser un pueblo que experimente cada día es el fuego del primer amor, que lo que hacemos, que las cosas en que nos ocupamos, que aún, Señor, realizar un ministerio, que aún, Señor, hacer muchas cosas no sea tan apasionante como estar contigo, como estar en tus brazos, como estar en tu presencia, como estar conociéndote a ti, Señor amado, que aún los señales y los milagros que podamos ver cada día en nuestras vidas nos lleven cada día, Señor, a indagar quién eres tú y que venga ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo para que cada día ahondemos más en todo lo que es tu voluntad. Padre, te damos gracias y te bendecimos de todo nuestro corazón en el santísimo nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Mis amados, qué bueno poder compartir la palabra. No olvidemos, Dios es poderoso, Dios sigue obrando, su mano no se ha cortado, pero no olvidemos, todo lo que Dios ha dispuesto es para que le conozcamos, para que intimemos con Él, para que nuestro corazón arda de deseo y de pasión por Él. Mis amados, un abrazo, que tengan un resto de feliz día en las manos del Señor, disfrutando de su presencia y de su amor. Un abrazo para todos, Dios los bendiga.